Hola, en esta oportunidad voy a continuar con el video anterior que les había dado para resolver el teorema del binomio, en el cual les expliqué un método que creé para resolver el teorema del binomio por método algebraico. Este método consiste en hacer la multiplicación de dos polinomios y de dividir por una constante o multiplicar por una constante. Cuando se divide por una constante es cuando estamos evaluando x más y elevado a la n, donde n es un entero positivo. Y cuando vamos a multiplicar por esa constante n, es cuando nosotros hacemos x más y elevado a la menos n. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tenemos teorema del binomio, método algebraico, continuación. Entonces, ahora nos piden evaluar x menos y elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como inicialmente les dije, tomamos el primer término del binomio, que en este caso es x, lo colocamos acá y lo elevamos a la cuarta potencia. Luego, bajamos el 4 a multiplicar acá, y a 4, al exponente 4, le restamos una unidad. Entonces nos va a quedar 4 por x a la 3. Igual hacemos en el siguiente término, entonces decimos, bajamos a multiplicar el 3, ¿sí? Entonces quedaría 3 por 4, 12. Y a x le restamos una unidad, que queda 2, x a la 2. El siguiente término igual, bajamos a multiplicar el 2 por 12, nos da 24, y le restamos una unidad al exponente y nos queda 24x a la 1. Y finalmente, bajamos a multiplicar el 1 por 24, 24, al exponente le restamos una unidad y nos queda x a la 0. Y listo, ahí tenemos ya nuestro primer polinomio. Ahora abrimos un paréntesis y hacemos esto exactamente igual, pero con el segundo término del binomio, con y. Entonces colocamos en esta esquina y a la 4, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, como no tenemos x más y, no es la suma, sino es la diferencia, es x menos y, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Colocamos y elevado a la 4. Luego, con positivo, ¿sí? Con signo positivo. Luego, al siguiente signo lo colocamos negativo. El siguiente signo lo hacemos positivo. El siguiente negativo, así sucesivamente hasta donde termine, ¿sí? En este caso termina en el último término, que es positivo. Y hacemos el mismo procedimiento. Entonces vamos a tener y elevado a la 4. Bajamos a multiplicar 4. Nos quedaría menos 4 por y a la 3, ¿sí? Siguiente término sería 3 por menos 4. Acá entonces esto sería 12. ¿Sí? Por y al cuadrado, y acá seguimos otra vez, entonces tendremos 1 por 24, 24 y a la 1, menos finalmente, aquí se quedaría 24 por y a la 0. Acuérdense que el signo que estamos poniendo aquí alternado, más, menos, menos, es porque estamos haciendo la diferencia, ¿sí? La diferencia de x y y, elevado a una potencia que en este caso es 4. Entonces ahora vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Multiplicamos término a término del primer polinomio con el segundo polinomio. Entonces tomamos el primer término del primer polinomio, que es x a la 4, por el primer término del segundo polinomio, que es 24y a la 0. Ahora, el segundo término del primer polinomio con el segundo término del segundo polinomio y así sucesivamente. Y dividimos todo sobre 4 factorial. ¿Por qué sobre 4 factorial? Porque tenemos aquí 4. El exponente es 4, entonces acá estamos dividiendo sobre n factorial. 4 factorial es igual a multiplicar 4 por 3, por 2, por 1, que es igual a 24. Entonces, empezamos haciendo el producto. Tenemos x a la 4 por 24y a la 0. Nos queda x a la 24, x a la 4 y a la 0. Luego 4x al cubo por menos 24y a la 1. Eso nos quedaría 96x a la 3 y a la 1. Luego 12x al cuadrado por 12y al cuadrado. Nos da 144x al cuadrado por y al cuadrado. Y así sucesivamente. Como 4 factorial es igual a 24, ahora dividimos sobre 24. Entonces tendremos que 24 sobre 24 nos da 1 por x a la 4 por y a la 0, que es 1. Entonces nos queda x a la 4. Luego venimos al siguiente término. Menos 96 sobre 24, eso nos da menos 4 por x a la 3 por y a la 1, más 144 dividido en 24 nos da 6 por x al cuadrado por y al cuadrado. Menos 96 sobre 24 nos vuelve a dar 4, menos 4
¿sí? Por x a la 1 por y a la 3. Finalmente 24 sobre 24 que es 1 por x a la 0 que es 1 multiplicado por y a la 4. Y listo, terminamos. Es bastante rápido como ustedes pueden ver. Entonces tenemos que el desarrollo de x menos y elevado a la cuarta potencia va a ser igual a x a la 4 menos 4x al cubo por y a la 1 más 6 por x cuadrado por y cuadrado menos 4 por x a la 1 por y a la 3 más y a la 4. Y como les he dicho en videos anteriores, esto se cumple exactamente para el desarrollo de la fórmula binomial. El desarrollo de la fórmula binomial que dice que el desarrollo, bueno, valga la redundancia ahí, desarrollo de x menos y a la n en este caso va a tener n más 1 términos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Y n es 4, entonces se cumple n menos 1 términos. X comienza en el máximo valor y decrece de 1 en 1 hasta el último término. Entonces dice, x comienza en 4, en el siguiente término 3, en el siguiente término 2, en el siguiente término 1 y en el último término que es x a la 0 acá, está igual. La siguiente característica es casi exactamente la anterior, pero es con y. Y en vez de decrecer, crece término a término en una unidad. Entonces, y comienza a la 0, ¿sí? Y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4. Se cumple, ¿sí? Ahora, si utilizamos el triángulo de Tartaglia, vamos a obtener los coeficientes, que cuando estamos evaluando x más y a la 4, en el triángulo estaríamos en la fila 4, y tendríamos que los coeficientes serían 1, 4, 6, 4 y 1. Ahí están, se cumple. Finalmente, tenemos que, cuando nosotros hacemos esta evaluación, esto nos debe dar 2 a la n. Entonces, sumando los coeficientes, acá tendríamos 1, 4, 6, 4, 1, tomándolos con valor absoluto, ¿sí? Esto nos da 16. 1 más 4, 5 más 6, 11 más 4, 15 más 1, 16. Eso será igual a 2 a la n. Si 2 a la n es igual a 16, entonces podemos concluir que n es 4. Y aquí tenemos que n es 4. Entonces se cumple. Ahora, vamos a evaluar x más y elevado a la quinta potencia, elevado a la 5. Acá hago un paréntesis para comentar. En el video anterior que coloqué, cometí un error y eliminé uno de los términos, ¿sí? Entonces en el video anterior hay un inconveniente porque eliminé uno de los términos, entonces acá lo voy a corregir. Entonces, como les digo, tenemos x más y elevado a la 5. X más y elevado a la quinta potencia será igual a tomar el primer término del binomio, lo colocamos acá, lo elevamos a la 5 y empezamos el procedimiento. Tenemos 5, entonces bajamos a multiplicar el 5 acá, 5 por 1, 5. Y al exponente le restamos una unidad y nos quedaría 5x a la 4. Luego, 4 por 5, 20 por x a la 3. Luego, sería 2 por 60, 120, x a la 1, más 1 por 120, x a la 0. Termino. Ahora, este mismo polinomio lo coloco acá, pero lo coloco en el orden descendente con respecto a y. Porque va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces nos va a quedar 120x a la 0, más 120y a la 1, más 60y cuadrado, más 20y al cubo, más 5y a la 4, más y a la 5. Y todo eso lo voy a dividir sobre 120, ¿sí? Acá. Entonces lo vamos a dividir sobre 5 factorial. Este marcador ya está fallando bastante. 5 factorial. ¿Por qué 5 factorial? Porque estamos con el exponente 5, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente, como les dije anteriormente, cogemos el primer polinomio y lo multiplicamos por el segundo polinomio, término a término. Entonces, el primer término del primer polinomio con el segundo término, con el primer término del segundo polinomio. Entonces, tendremos x a la 5 por 120 y a la 0, que será 120x a la 5 por y a la 0. Luego tomamos el segundo término del primer polinomio, lo multiplicamos con el segundo término del segundo polinomio, que será 5x a la 4 por 120 y a la 1. Entonces tenemos que 5 por 120 nos da 600. Y x a la 4 por y a la 1, entonces tendremos 600 x a la 4 y a la 1. Ahora el tercer término, 20x al cubo con el tercer término de acá, que es 60y al cuadrado. Y entonces 20 por 60 nos da 1200 x a la 3 por y a la 2. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el final. Luego, que tenemos ya un solo polinomio, dividimos por 120. Y vamos a tener que 120x a la 5 por y a la 0, que es 1, quedaría 120x a la 5 dividido en 120, eso nos queda x a la 5 por y a la 0,
¿sí? Yo siempre coloco el y a la 0, aunque sé que es 1, pero es más como por notación. Luego venimos acá, 600 dividido en 120 nos da 5 por x a la 4 por y a la 1. Enseguida, 1200 por x a la 3 por y al cuadrado dividido en 120 nos da 10 x a la 3 y al cuadrado. Más 1200 dividido en 120 nos da 10 x al cuadrado por y a la 3. Más 600 dividido en 120 que nos da 5x a la 1 por y a la 4. ¿Sí? Más 120 sobre 120 que nos da 1 por x a la 0 por y a la 5. En el ejercicio del video anterior cometí el error que eliminé este término conscientemente. Entonces, el desarrollo de x más y a la 5, como ustedes pueden ver, es bastante rápido. Es igual a x a la 5 más 5x a la 4 por y a la 1 más 10x a la 3 por y al cuadrado más 10 por x al cuadrado por y a la 3 más 5 por x a la 1 por y a la 4 más y a la 5. Ahí termina. Igual como les comenté, se cumplen todas las características de la fórmula binomial. Ahora vamos a hacer uno aún más interesante, que es x más y elevado a la menos 4. En este caso estamos trabajando con un número entero negativo, ¿sí? Anteriormente les comenté que Newton creó un método para resolver este tipo de binomios cuando están elevados a un exponente entero negativo y lo hizo por medio de series de potencias infinitas. En este caso yo creé mi método, que es el que les estoy mostrando. Para quienes lo quieran ver más a fondo, en esta parte les voy a dejar el link del video, que esto viene a utilizar el cálculo diferencial e integral. Igual como les dije antes, como esto es un método sencillo, un método algebraico, y se asume que las personas que lo van a utilizar no conocen el cálculo diferencial e integral aún, entonces pues lo pueden utilizar así de esta manera. Entonces ya con eso vamos a seguir. Entonces les decía que tenemos x más y elevado a la menos 4, ¿sí? Que se puede resolver por series de potencias infinitas, pero que acá no las conocemos, entonces vamos a hacerlo de esta manera como yo pues lo he planteado. Entonces, x más y elevado a la menos 4 será igual a lo siguiente. Tomo x a la menos 4 y lo coloco acá, en el primer casi igual acá. Mira, acá tomábamos x a la 4 y lo colocaba acá. Acá tomo x a la menos 4 y lo coloco acá. Aquí, ¿qué hacía? El siguiente término era bajar 4 a multiplicar por 1, 4 por 1, 4, y restarle una unidad al exponente. Entonces me quedaba 4x a la 3, y así sucesivamente con los otros términos. Acá lo que hago es coloco x a la menos 4, y en vez de bajar a multiplicar el 4 aquí, el menos 4, lo paso a dividir. Divido sobre menos 4 factorial. ¿Sí? Cuando digo menos 4 factorial es tomar el número menos 4 y sacarle el factorial, que el factorial de menos 4 es el que tenemos acá en esta parte. Menos 4 factorial es igual a menos 4 por menos 3 por menos 2 por menos 1, que eso nos da 24. Entonces, coloco x a la menos 4 dividido sobre menos 4 factorial. Luego el siguiente término, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar x a la menos 4, aquí ya al exponente no le resto una unidad, le sumo una unidad. Entonces digo menos 4 más 1, menos 3. Me queda x a la menos 3 dividido sobre menos 3 factorial. Que menos 3 factorial es menos 3 por menos 2 por menos 1, que eso es igual a menos 6. Vengo acá enseguida, entonces tengo x a la menos 3, le sumo una unidad y me queda x a la menos 2 dividido sobre menos 2 factorial. Acá vengo entonces x a la menos 2 más 1, x a la menos 1 sobre menos 1 factorial. Y finalmente x a la menos 1 más 1, x a la 0 sobre 0 factorial. Termino ahí, abro el paréntesis y hago el siguiente término. ¿Cómo lo hago? Igual como hicimos acá. Aquí yo tomaba y elevado a la cuarta potencia y lo colocaba en esta esquina. Entonces acá tomo y elevado a la menos cuarta potencia y lo coloco en esta esquina y hago lo mismo. Tengo y a la menos 4 y divido sobre menos 4 factorial. A menos 4 le sumo una unidad, me queda y a la menos 3 sobre menos 3 factorial. A menos 3 le sumo una unidad y me queda y a la menos 2 sobre menos 2 factorial. Le sumo otra unidad y me queda y a la menos 1 sobre menos 1 factorial. Y finalmente y a la menos 1 más 1 y a la 0 sobre 0 factorial. Y multiplico todo esto por menos 4 factorial. ¿Por qué por menos 4 factorial? Por lo que dije aquí anteriormente, acá multiplicaba, aquí dividíamos por 4 factorial porque el exponente era 4. En este caso multiplico por menos 4 factorial porque el exponente es menos 4. Entonces tengo aquí menos 4 factorial. Y todo estos dos polinomios, que tengo el polinomio de x y el polinomio de y, los tengo dentro de un corchete y los elevo a la menos 1. ¿Sí? Los elevo a la menos 1.
que no se nos olvide esto, porque pues a mí ya me pasó de cometí un error en un video anterior también, me olvidé colocar elevado a menos 1 y pues se comete un error gravísimo. Entonces, volvemos a hacer el producto término a término, el primer término del primer polinomio con el primer término del segundo polinomio, más el segundo término del primer polinomio con el segundo término del segundo polinomio y así sucesivamente. Entonces vamos a tener primer término, x a la menos 4 por menos 4 sobre menos 4 factorial por y a la 0 sobre 0 factorial. X a la menos 4 sobre menos 4 factorial por y a la 0 sobre 0 factorial. Siguiente, x a la menos 3 sobre menos 3 factorial por y a la menos 1 sobre menos 1 factorial. X a la menos 3 sobre menos 3 factorial por y a la menos 1 sobre menos 1 factorial. Siguiente, x a la menos 2 sobre menos 2 factorial por y a la menos 2 sobre menos 2 factorial, que aparece, y así sucesivamente. Multiplicamos por menos 4 factorial. Como a veces uno comete aquí un error, que también lo he cometido yo, en la ley de los signos, entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar el menos 4 factorial a multiplicar a cada uno de los términos, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 4 factorial pasando a cada término, sería acá. Menos 4 factorial que multiplica, ¿sí? Con menos 4 factorial que divide por x a la menos 4. Acá vengo y hago lo siguiente, menos 4 factorial, lo coloco acá menos 4, pero como aquí voy a tener en el denominador menos 3 factorial, entonces para yo no hacer la operación completa, puedo hacer lo siguiente, aunque se puede hacer la operación completa y no hay ningún inconveniente, tiene que dar igual. Hago menos 4 por menos 3 factorial, ¿sí? Que esa es una propiedad de los números factoriales. Entonces, menos 4 por menos 3 factorial, y este menos 3 factorial que multiplica aquí arriba, lo elimino con el que divide acá. Entonces eso me quedaría menos 4 por x a la menos 3 por y a la menos 1 sobre menos 1 factorial. Y menos 1 factorial es igual a menos 1. Entonces, acá vengo y ya puedo solucionar esto. 0 factorial es igual a 1. Eso se puede demostrar, pero pues ya sabemos que 0 factorial es 1, entonces no voy a hacer demostraciones en este momento. Entonces tenemos que esto nos va a quedar así como estábamos hablando acá, menos 4 factorial sobre menos 4, eso es igual a 1 por x a la menos 4, me queda x a la menos 4. Vengo acá, digo que menos 4 por menos 3 factorial sobre menos 3 factorial, que es 1, sigue siendo menos 4 sobre menos 1 factorial, que es menos 1. Me queda menos 4 sobre menos 1, que eso es igual a 4 por x a la 3 por y a la menos 1. Acá hago exactamente lo mismo. Tomo el menos 4 factorial y lo descompongo en menos 4 por menos 3 por menos 2 factorial sobre menos 2 factorial. Y se eliminan estos dos y me queda 4 por 3, 12, ¿sí? Sobre menos 2 factorial. Menos 2 factorial es 2, entonces nos quedaría 6. 6x a la menos 2 por y a la menos 2. Acá vengo y hago lo mismo. Menos 4 factorial por menos 3 factorial sobre menos 1 factorial por menos 3 factorial. Menos 3 factorial multiplicando y dividiendo se eliminan. Y me queda menos 4, ¿sí? Sobre menos 1 factorial, que eso es igual a menos 1 y nos queda 4. 4 por x a la menos 1 por y a la menos 3. Y finalmente tenemos acá menos 4 factorial sobre menos 4 factorial, que eso es igual a 1 por 0 factorial, que es igual a 1. Me queda ya la menos 4 todo elevado a la menos 1. Y listo, terminamos. Eso es un método muy buenísimo, me parece excelente porque no tengo que utilizar, como les dije, las series de potencias ni nada de esas cosas. Entonces ahora miremos. Nosotros sabemos que tener x más y elevado a la menos 4 es lo mismo que tener 1 sobre x más y elevado a la 4, que lo tengo acá. Entonces, esto es exactamente igual a esto, 1 sobre x más y elevado a la 4. Y esto que este polinomio que tengo acá ya está elevado a la menos 1, entonces lo voy a pasar acá, ¿sí? Lo voy a colocar en forma fraccionaria. Sabemos que x a la menos 4 es lo mismo que 1 sobre x a la 4. Que 4 por x a la menos 3 por y a la menos 1 es lo mismo que 4 sobre x a la 3 por y a la 1. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que x es 1 y y es 1. ¿Sí? Entonces estamos haciendo 1 más 1 elevado a la 4, que sería 2 elevado a la 4. 1 sobre 2 a la 4. Entonces acá venimos y reemplazamos. Si x y y son 1, entonces aquí vamos a tener 1, aquí 1 por 1 es 1. Todos los denominadores van a ser 1. Entonces sumamos 1 más 4, 5, más 6, 11, más 4, 15, más 1, 16. Aquí vamos a tener 16. 16 a la menos 1. ¿Eso qué sería? Sería lo mismo que 1 sobre 2 a la 4. 1 sobre 2 a la 4, ¿sí? Que sería 2 a la 4 es 16, entonces nos quedaría 1 sobre 2 a la 4. Y ahí queda demostrado
La última característica es que se cumple en la fórmula binomial. Espero que esto sea, pues como siempre digo, de utilidad para ustedes, que lo puedan utilizar en sus desarrollos matemáticos, que lo compartan a otras personas para que pues conozcan este método y lo puedan aplicar. Si les gustan mis videos, por favor, les dan like, y si se quieren suscribir a mi canal, aún mejor. Tengo bastante contenido que les puede servir para diferentes cosas. Ya en los próximos videos voy a empezar a hacer aplicaciones del teorema del binomio. Ya hay bastantes aplicaciones, son muy interesantes. Les agradezco por el tiempo que ustedes destinan para ver mis videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias.